¿Y si te dijera que lo único que separa una tragedia anunciada de una vida plena es una simple intuición? ¿Alguna vez te has imaginado sentir de repente una extraña sensación en el pecho, como si algo intentara impedirte salir de casa en ese preciso instante? Algo invisible, intocable, pero que late en tu interior con una fuerza casi sobrenatural. ¿Y si esa sensación fuera, en realidad, la señal de un ángel que intenta salvarte? ¿Alguna vez has experimentado esto? Esa voz suave e insistente que dice, no te vayas. Un retraso inesperado, una llave que desaparece misteriosamente, una repentina sensación de malestar, y luego descubres que has escapado de algo terrible. ¿Casualidad? Quizás. Pero, ¿y si es algo más? Hoy, la espiritualidad nos invita a mirar estos momentos con nuevos ojos. Hablamos de señales divinas, mensajes pequeños y misteriosos, sutiles pero poderosos, que llegan como empujoncitos invisibles, enviados por ángeles que obran en lo invisible para protegernos. Muchas personas afirman haber sido salvadas sin siquiera saber por qué, hasta que todo se acomoda. La historia que escucharás hoy es un ejemplo real de cómo estos seres espirituales pueden usar la intuición como canal de intervención. Es impresionante cómo en segundos una decisión que evitamos por impulso se convierte en una gran salvación, una verdadera advertencia celestial. Lo que descubrirás ahora podría sorprenderte e incluso hacerte replantearte situaciones que ya has vivido e ignorado. Las señales espirituales no siempre aparecen como luces brillantes o apariciones místicas. Con frecuencia surgen como una leve incomodidad, un pensamiento persistente, una voz interior insistente. Son ángeles que nos hablan en el único idioma que no asusta, el del alma. ¿Alguna vez has sentido ese escalofrío inexplicable, una advertencia inexplicable que te hizo cambiar de rumbo? Estas historias se han multiplicado entre la gente común que no buscaba milagros, pero los encontró. Y créeme, esto le puede pasar a cualquiera, a ti, a mí, a alguien a quien amas. Por eso es tan importante prestar atención. Acompáñame hasta el final, porque esta historia no solo te conmoverá, sino que te enseñará a reconocer cuando un ángel intenta protegerte. Hay fuerzas mayores que operan silenciosamente a nuestro alrededor. A veces nos guían hacia caminos más seguros, otras veces nos alejan de encuentros que podrían ser fatales. La intuición, ese sentido a menudo ignorado, puede ser el canal preciso a través del cual operan estos ángeles. Cuando empiezas a darte cuenta de esto, ya nada parece aleatorio. Y ahora, imagínense, ¿qué habría pasado si esa persona hubiera ignorado lo que sentía? Si hubiera seguido adelante con el plan, incluso con esa inquietud interior. Ahí es donde la historia adquiere una forma aún más impresionante que comprenderán mejor más adelante. Ahí es donde la historia adquiere una forma aún más impresionante que comprenderás mejor más adelante. Y antes de 1900 continuar, permítanme extenderles una invitación. Si este tema les resuena, si en algún momento de su vida han sentido algo similar, una intuición fuerte, una señal inexplicable, algo que parecía venir de otro mundo, compártanlo en los comentarios. Leo todo con mucho cuidado y no se imaginan cómo su historia puede fortalecer la fe de alguien que pueda estar pasando por algo similar. A veces, una simple historia es todo lo que alguien necesita escuchar para creer que no está solo. Y si has sentido una conexión hasta ahora, si esta conversación te ha tocado profundamente, dale me gusta a este video. Esto me demuestra que vale la pena seguir compartiendo este tipo de contenido y ayuda a YouTube a llevar este mensaje a más personas que también buscan respuestas y señales. Y si aún no te suscribes, aprovecha la oportunidad de unirte a esta comunidad. Este canal es un espacio para quienes creen que hay mucho más entre el cielo y la tierra de lo que se ve a simple vista. Y cada vez que te suscribes, no solo te mantienes al tanto de los próximos videos, sino que fortaleces esta cadena de luz y espiritualidad. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más corazones con mensajes que conmueven profundamente. Y mira, lo que viene a continuación te hará ver esta historia con nuevos ojos, porque el resultado de esta misteriosa intuición
es simplemente increíble. Dijo que esa mañana se despertó con una extraña inquietud. No era miedo. Exactamente. Era una sensación casi silenciosa pero constante, como si algo en su interior le dijera que era mejor no salir. Era una reunión sencilla e informal con alguien a quien conocía de años. No había nada malo en los planes, pero aún así, algo la inquietaba. Con el tráfico, la sensación era abrumadora. Al aparcar el coche frente al lugar acordado, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Fue como si el tiempo se hubiera ralentizado por unos segundos. Estas experiencias parecen insignificantes para quienes las viven, pero para quienes las viven, son momentos que quedan profundamente grabados en su memoria. Ese día no acudió. Envió un mensaje al azar, inventó una excusa y se fue. Horas después, se enteró de que la persona con la que debía encontrarse había sido arrestada y acusada de intento de asesinato. El encuentro, según todos los indicios, podría haberle cambiado la vida para siempre. Se habla mucho del poder de la intuición, como si fuera meramente psicológico. Pero ¿y si esta sensibilidad fuera más que un proceso mental? ¿Y si fuera una forma de comunicación invisible, proveniente de planos superiores, que guía nuestras decisiones cuando la lógica falla? Los ángeles no necesitan aparecer con trompetas ni alas radiantes. A menudo solo susurran una idea, provocan incomodidad, alteran sutilmente nuestra rutina, y eso basta para transformar destinos. Cuando hablamos de señales espirituales, debemos disipar esa imagen cinematográfica de lo divino. Los verdaderos milagros, la mayoría de las veces, ocurren entre bastidores. Están en los detalles, en el retraso de 2 minutos que te hizo perder el autobús, en la llave que cayó al suelo justo cuando estabas a punto de irte, en la llamada de último minuto que te retuvo unos minutos extra. ¿Casualidad? Quizás. Pero, ¿y si son pequeñas intervenciones disfrazadas de rutina? ¿Y si el universo dialoga constantemente contigo, aunque sea en silencio? Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una línea muy fina entre lo que llamamos instinto y lo que podemos entender como contacto espiritual. La diferencia radica en la intención. Mientras que el instinto suele basarse en el miedo y el automatismo, la intuición tiene algo más tranquilo, más sutil. Llega como un susurro, como una luz tenue que ilumina lo justo para que te des cuenta de que ese no es el mejor camino. Y quizás por eso tanta gente lo ignora, porque nuestra mentalidad ha sido entrenada para buscar explicaciones lógicas, rápidas y mensurables. Pero no todo lo que es cierto se puede medir. Hay verdades ocultas que solo se revelan cuando estamos dispuestos a silenciar el ruido exterior y escuchar lo que hay dentro. Y en este espacio de escucha, los ángeles encuentran espacio para actuar, no como héroes de historias mágicas, sino como guías silenciosos que toman decisiones que alteran por completo el curso de un viaje. Y verás, no necesitas una vida mística o espiritual para darte cuenta de esto. Solo necesitas estar abierto, necesitas identificar patrones, necesitas observar las veces en que algo te impidió hacer lo que parecía obvio. Y si eres honesto contigo mismo, recordarás al menos un momento en que algo te detuvo y luego entenderás por qué. Esto, en sí mismo, es una forma de protección. La transformación espiritual no solo ocurre en templos o retiros. A veces comienza en un momento sencillo, cuando decides confiar en algo que no tiene sentido racional, pero que tiene sentido en tu corazón. El impacto de esto puede ser profundo. Literalmente puede marcar la diferencia entre seguir un camino de dolor o ser guiado por una fuerza invisible hacia algo más grande. Cuéntame, ¿alguna vez has sentido algo parecido? ¿Una fuerte intuición que te hizo cambiar de opinión y solo después comprendiste su importancia? Comenta abajo, eso tiene sentido para mí, porque cuando compartimos, fortalecemos esta red invisible que conecta tantas historias con un mismo punto en común, el toque silencioso de un ángel. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender el misterioso papel de los ángeles es como ver más allá del velo de la realidad visible. Es sumergirse entre bastidores en una dimensión sutil donde decisiones aparentemente pequeñas adquieren una trascendencia enorme. No hablamos de fábulas ni de imágenes idealizadas de seres con alas de luz,
sino de presencias reales y activas que nos acompañan en silencio. A menudo es precisamente en silencio donde más hablan. Según varias tradiciones espirituales antiguas, los ángeles respetan profundamente nuestro libre albedrío. No interfieren con nuestras imposiciones. Sugieren, inspiran, susurran. Es una acción que ocurre entre la pausa de un pensamiento y la elección de un camino. La mente racional casi nunca lo percibe, pero el corazón lo sabe. Cuando sientes que algo necesita cambiar, que cierta decisión no es la correcta, incluso sin saber por qué, este puede ser el suave toque de un ángel ajustando tu trayectoria. Es fascinante pensar que muchos de los momentos de liberación en nuestras vidas no surgieron de milagros cinematográficos, sino de simples cambios de rumbo. Un retraso por aquí, un desvío por allá, una cita cancelada, retrasos que salvan vidas. Y cuando uno empieza a reflexionar sobre esto, se da cuenta de que quizás estos accidentes en el camino fueron, de hecho, ajustes divinos en tiempo real. Una intervención delicada, casi imperceptible, pero con un profundo impacto en el destino. Es como si el viaje de nuestra alma se rediseñara constantemente según nuestras decisiones. Y los ángeles, con infinita paciencia, siguen ofreciendo alternativas para mantenernos en el camino de la protección, la verdad y la transformación. No se trata de controlar nuestras vidas, se trata de recordarnos quiénes somos. No nos quitan el dolor, pero a menudo nos ahorran sufrimiento innecesario. No gritan, pero hacen que nuestra intuición susurre con más fuerza. Y está en nosotros escucharlos. Esta sutil forma de actuar requiere algo poco común: sensibilidad. Cuando nos paralizan las prisas, la ansiedad o una mentalidad puramente lógica, perdemos esta conexión. No es que los ángeles dejen de actuar, es que dejamos de prestar atención. La comunicación con lo invisible no ocurre en medio del ruido, sino en las pausas, entre líneas de la vida, en ese momento en que bajas el ritmo y algo en tu interior te dice, mira de nuevo. Y esto no solo ocurre en momentos de peligro. A veces los ángeles están ahí simplemente para guiarnos hacia decisiones más conscientes, elegir un camino más acorde con nuestra esencia, evitar a alguien que no vibra con la misma energía, escapar de un entorno tóxico o incluso percibir una oportunidad que solo podría haber surgido de algo más grande, porque no actúan solo para salvarnos, sino para despertarnos. Muchas de estas revelaciones no llegan directamente, llegan a través de patrones repetitivos, mensajes en sueños, símbolos inesperados. Una canción que suena en el momento justo, una frase que alguien dice de repente, un número que aparece con frecuencia. Estas son formas simbólicas que hablan a lo más profundo de nuestro ser. Y cuando empiezas a prestar atención a estos detalles, la vida adquiere una nueva perspectiva. Entiendes que no estás solo, nunca lo has estado. Y es precisamente esta comprensión la que transforma nuestra forma de vida. No se trata solo de espiritualidad, sino de conciencia. Saber que hay una red de apoyo espiritual a nuestro alrededor en todo momento. Y cuando comprendemos esto, nuestras decisiones cambian. La forma en que enfrentamos los desafíos cambia. Incluso nuestros miedos disminuyen porque nos sentimos guiados, incluso cuando todo parece incierto. ¿Cuántas veces has sentido que estabas al borde de algo malo, pero por alguna razón todo cambió en el último minuto? Quizás la señal fue demasiado sutil para notarla en ese momento, pero al mirar atrás con atención, te das cuenta de que algo te favorecía. Y cuando esa realidad te golpea, es imposible volver a ver la vida de la misma manera. A partir de ese momento, todo empieza a tener más sentido. Comenta aquí. Yo también estoy en este viaje, porque si has llegado hasta aquí, algo en tu interior ya se está abriendo a este tipo de percepción. Y esto es solo el comienzo de una nueva forma de ver y experimentar la realidad. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender las señales que nos salvan no es solo cuestión de fe. Es una forma de despertar una nueva conciencia de cómo nos guía la vida. Mucha gente imagina que estas señales divinas se manifestarán espectacularmente, casi como en una película. Pero la realidad es mucho más sutil y quizás por eso infinitamente más poderosa. Lo divino no grita, sugiere,
Y cuando aprendemos a escuchar estas sugerencias, cada detalle de nuestra vida cotidiana cobra una nueva importancia. ¿Has notado alguna vez cómo, a veces, una intuición aparece sin explicación lógica? Esa sensación persistente, repetitiva y casi irritante de que algo anda mal, como si algo dentro de ti tomara las riendas, frenándote, incluso cuando todo parece estar bien. Así es como comienzan muchas señales, como si el alma intentara llamar tu atención antes de que el cuerpo tenga que afrontar las consecuencias. Esta es una de las formas más puras de actividad angelical, cuando usan la esencia misma de nuestro ser para guiarnos. Y no se queda ahí. Sensaciones físicas, como un escalofrío repentino, una tensión repentina, una inquietud repentina en una situación determinada. Todas estas pueden ser más que simples reacciones corporales. Pueden ser una especie de alerta energética, como si el campo espiritual que nos rodea intentara advertirnos de algo que nuestros ojos no pueden ver. Algunas personas reportan escalofríos inexplicables antes de un accidente, o una opresión en el pecho al estar a punto de entrar en un entorno peligroso. Estas manifestaciones físicas son más comunes de lo que se cree, pero solo quienes prestan atención se dan cuenta de que no son una coincidencia. Otra señal poderosa es la voz interior, no la voz de la duda ni del miedo, sino una voz tranquila y firme que a veces solo dice una cosa: no te vayas. No discute, no grita, simplemente se repite dentro de ti con una convicción que no puedes ignorar. Y lo curioso es que esta voz a menudo se anticipa a los hechos, te advierte antes del peligro, antes de la confusión, antes de la decisión equivocada. Es como si alguien te llamara de vuelta a tu camino original, antes de que te desvíes hacia algo que te aleje de tu verdad. Y cuando esa voz aparece, casi siempre viene acompañada de circunstancias improbables. De repente, algo sale mal con tus planes. El coche no arranca, el ascensor se para, el mensaje no se envía, la persona cancela, y sientes una mezcla de frustración y alivio, como si algo más grande estuviera detrás de todo. Algunos lo llaman mala suerte, otros intuición. Pero hay quienes ven un patrón divino desarrollándose, una inteligencia espiritual trabajando entre bastidores, interrumpiendo acciones que podrían tener consecuencias dolorosas. Estas señales no siempre aparecen con claridad, pero se repiten, y cuanto más observas, más sensible te vuelves. Es como afinar un instrumento. Al principio todo parece confuso, pero con el tiempo empiezas a percibir las cuerdas invisibles que siempre estuvieron ahí. Los ángeles no actúan en el espectáculo, trabajan en la frecuencia de la sutileza. Por eso necesitas estar presente, ser consciente, estar dispuesto a salir del piloto automático y empezar a ver con los ojos del alma. La verdad oculta es que muchas decisiones que cambian radicalmente nuestras vidas no se tomaron con base en hechos concretos, se guiaron por corazonadas, por sensaciones inexplicables, por retrasos que al final salvaron vidas. Y cuando comprendes que estos momentos no son aleatorios, empiezas a tratar cada señal con reverencia. Empiezas a confiar más en la intuición que en las expectativas. Empiezas a alinearte con algo que va mucho más allá de la lógica, con algo que vibra en la frecuencia de la protección y el propósito. Y ahí es donde ocurre la verdadera transformación, porque a partir de ese momento dejas de ser un espectador. Te conviertes en coautor de tu camino, guiado por una presencia sutil que solo quiere verte bien. Los ángeles no quieren controlar tu vida, quieren recordarte constantemente que no estás solo, que siempre hay una salida, que hay un camino de regreso, incluso cuando todo parece perdido. Comenta aquí: eso tiene sentido para mí, porque cuando reconoces estas señales, también reconoces que hay una presencia divina y atenta que te guía incluso en las curvas más difíciles del camino. Y ahí es precisamente donde comienza el despertar a algo mucho mayor. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay historias que nos conmueven de una manera única. Historias que, aunque sencillas, tienen el poder de desmantelarnos por dentro y a la vez reconstruirnos con una nueva visión. La de Camila es una de esas historias. No es un relato milagroso contado en voz alta, sino el relato real de alguien que, al escuchar lo que sentía, incluso sin entender por qué,
transformó su vida por completo. Era una tarde normal, de esas que empiezan normal, pero terminan de forma inesperada. Camila se despertó temprano y se preparó como siempre. Tenía una reunión programada con un viejo conocido que había vuelto a la ciudad después de años. Una invitación para charlar, recordar, ponernos al día, nada especial. Pero desde el momento en que abrió los ojos, algo no iba bien en ella. No era tristeza, ni miedo, ni prisa. Era una inquietud silenciosa, algo que solo quien la ha experimentado puede explicar. Una opresión que le empezaba en el pecho y le subía a la garganta, como si todo su cuerpo intentara evitar ese encuentro. Al principio lo ignoró. Pensó que solo era ansiedad. Respiró hondo, se puso su mejor ropa y se fue. Pero a medida que avanzaba, las sensaciones se intensificaron. Cada semáforo, cada paso adelante, era como luchar contra un peso invisible. Y por mucho que intentara racionalizar, el mensaje era claro. Vuelve. Era como si el universo gritara a través del silencio. Al acercarse al lugar acordado, la sensación se volvió insoportable. Y entonces, de repente, aparcó el coche, cogió su teléfono y escribió un simple mensaje. Lo siento, no, puedo ir hoy, sin excusas elaboradas, sin una razón convincente. Simplemente siguió su sentimiento. Horas después, en casa, intentando comprender por qué se sentía tan inquieta, recibió la noticia. El hombre con el que debía reunirse había sido arrestado por intento de asesinato. Y peor aún, el arresto ocurrió poco después de la hora acordada. El alivio se mezcló con la conmoción, y la pregunta que resonaba en la mente de Camila era siempre la misma. ¿Y si me hubiera ido? El impacto de la respuesta fue tan abrumador que no pudo hablar de lo sucedido durante días. No fue solo la conmoción, sino la clara comprensión de que había estado protegida por algo inexplicable. Esta historia, como tantas otras, revela una verdad oculta sobre cómo lo invisible nos rodea. Muestra que los ángeles, estos mensajeros silenciosos, no solo actúan con gestos espectaculares, se manifiestan a través de nuestro cuerpo, nuestra sensibilidad, nuestra intuición. Camila no vio alas, no oyó voces en la habitación, pero las sintió. Y eso fue todo. Y aquí viene algo aún más profundo. La valentía de escuchar lo que sientes, incluso cuando todo a tu alrededor dice lo contrario. La mayoría habría seguido la corriente. Yo habría ignorado la incomodidad. Habría confiado más en la lógica que en la intuición. Y ahí es precisamente donde muchas historias cambian de rumbo, no siempre con un final feliz. Pero Camila, incluso sin comprender, respetó esa incomodidad. Confió en ese «no te vayas» que resonó casi imperceptiblemente, y con ese pequeño gesto salvó su propia vida. Estos momentos tienen un enorme poder para restablecer nuestra mentalidad. Nos muestran que vivir conscientemente es mucho más que seguir planes y compromisos. Se trata de conectar con algo más allá de lo obvio. Se trata de comprender que lo espiritual siempre está presente, incluso cuando todo parece normal. El viaje de Camila nos recuerda que el mundo visible es solo una parte de la historia, que las revelaciones ocurren constantemente, pero solo quienes se permiten escuchar pueden comprenderlas. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con percepción, y esta percepción no requiere ningún don extraordinario, solo la apertura a sentir, observar y confiar. La intuición es un don, un canal directo hacia lo divino, una línea de comunicación constante que solo requiere silencio interior para funcionar, y cuanto más la cultives, más claro se vuelve todo. Esta historia no es una advertencia, es una invitación, un llamado a prestar más atención a las decisiones que tomas, a las señales que ya han aparecido en tu vida y que quizás hayan pasado desapercibidas, porque cuando empiezas a reconocerlas, tu camino cambia de dirección, y entonces incluso los mayores peligros pueden evitarse, con algo tan simple como una corazonada. Escríbelo. Yo también estoy en este viaje, porque reconocer esto es, en sí mismo, un gran paso hacia la transformación, y hay mucho más por venir. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender que las señales nos rodean es solo el principio. El verdadero reto es aprender a reconocerlas, y eso requiere más que creer, requiere presencia.
Vivimos en una época donde todo sucede demasiado rápido. Las notificaciones, los compromisos y el ruido constante nos distancian de lo que solo se percibe en silencio. Y cuando nos desconectamos de nuestra esencia, perdemos el contacto con las señales más importantes de nuestro camino. La intuición, por ejemplo, es un instrumento precioso pero frágil. Necesita espacio, necesita atención, no grita, no exige, simplemente se manifiesta como un toque ligero, una sutil sugerencia, y quienes están distraídos, apurados o emocionalmente insensibles rara vez la escuchan. Por eso tanta gente atraviesa momentos de crisis y solo después dice, sabía que algo andaba mal. Ese sabía es intuición ignorada, una advertencia que intentó proteger, pero no tuvo el espacio para ser recibida. Detectar las señales empieza con algo sencillo: escuchar. Escuchar lo que sientes antes de intentar comprenderlo con la mente. Es confiar en tu primera impresión, en la vibración que algo o alguien te transmite. Y esto aplica a todo: decisiones, relaciones, caminos que parecen demasiado seguros, pero que generan incomodidad. Cuando te permites escuchar con el corazón, empiezas a notar patrones. Empiezas a comprender que lo que llamamos coincidencia es en realidad una conversación espiritual disfrazada de casualidad. Y este es un punto importante. Las señales rara vez son directas, aparecen disfrazadas de situaciones cotidianas. Una canción que suena justo cuando piensas en alguien, una frase pronunciada por un desconocido que responde exactamente a la pregunta que no te has hecho, un sueño repetitivo que insiste en mostrar la misma imagen, un animal que se cruza en tu camino en un momento crucial. Todas estas señales parecen pequeñas, pero transmiten mensajes. El universo no desperdicia señales, y los ángeles, como buenos mensajeros, saben exactamente cómo actuar para que percibas lo que necesitas ver. Pero para lograrlo, es necesario cultivar el silencio. La ausencia de ruido externo crea espacio para que tu ser interior se manifieste. Y no me refiero al silencio absoluto. Hablo del espacio que creas cuando desconectas lo automático, ralentizas tus pensamientos y permites que el momento te hable. Es en esta pausa donde emerge la verdad oculta, donde tu conexión con lo invisible se fortalece, donde lo espiritual encuentra la manera de tocarte. El silencio es la puerta por la que entran las señales, y cuando lo combinas con la oración, la intención y la presencia, algo empieza a cambiar en tu interior. Tu mentalidad se alinea con lo que hay más allá. Empiezas a ver con más claridad, a tomar decisiones con mayor confianza y a sentir una fuerza que te guía incluso cuando todo parece incierto. Otro punto que pocas personas valoran, pero que tiene un profundo impacto, es escribir. Sí, escribir. Cuando anotas un sueño extraño, una señal recurrente, una sensación que te conmovió de forma diferente, le estás dando importancia. Le estás diciendo al universo, me di cuenta. Y este simple acto abre espacio para que surjan más señales, porque todo lo que reconocemos se fortalece. Registrar no es solo un ejercicio de memoria, es una forma de reverencia por lo invisible. Con el tiempo, empiezas a notar patrones que antes pasaban desapercibidos, un número que se repite, un símbolo que aparece en los momentos más inesperados, una voz interior que se hace más fuerte. Y no tienes que entenderlo todo de inmediato. Las señales no vienen etiquetadas, se revelan gradualmente, a medida que tu conciencia se expande. Pero cuando las honras, algo en tu interior cambia. Y a partir de entonces cada decisión se vuelve más consciente, más conectada, más alineada con la misión de tu alma. La vida cobra un nuevo ritmo. Dejas de apresurarte hacia afuera y empiezas a caminar hacia adentro. Y es entonces cuando comienzan a ocurrir milagros sutiles, no como eventos extraordinarios, sino como percepciones refinadas que te protegen, te sanan y te guían. Y quizás este sea el mayor regalo de los ángeles, no evitar que sucedan cosas malas, sino prepararte espiritualmente para elegir mejores caminos antes de que sea demasiado tarde. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí, porque cuando le das nombre a lo que sientes, fortaleces el puente entre lo visible y lo invisible, y este puente, una vez creado, nunca se rompe, solo se expande.
Y es en esta expansión que muchas cosas empezarán a tener sentido. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una razón muy clara y a la vez muy sutil por la que tanta gente no percibe las señales que les rodean. Y no es que estas señales sean raras o demasiado complejas, lo cierto es que, la mayoría de las veces, las personas simplemente no están lo suficientemente presentes como para notarlas. Viven en piloto automático, de tarea en tarea, de notificación en notificación, sin el espacio interior para que algo más sutil se note. Y cuando algo no tiene espacio para ser notado, pasa desapercibido. Así de simple. El ajetreo que consume nuestros días es una de las principales razones por las que todos tenemos sensibilidad espiritual. Nos despertamos con el móvil en la mano, empezamos el día con prisas, ocupándonos de 1000 cosas, y sin darnos cuenta, nuestra mente está llena de ruido, preocupaciones y exigencias. Y en este ritmo, acelerado, las señales espirituales, delicadas por naturaleza, no encuentran eco. Aparecen, pero la mente, atiborrada de exigencias, no tiene espacio para escuchar. Y esto crea una especie de anestesia espiritual. Es como si el corazón supiera que algo intenta comunicarse, pero la mente está demasiado ocupada para dejar pasar esa información. Y entonces, las advertencias se convierten en meros presentimientos que la persona ignora, o en curiosas coincidencias que olvida al instante. O peor aún, se descartan como disparates, porque vivimos en un mundo que solo valora lo que se puede medir, explicar y comprobar racionalmente. Pero quienes tienen fe, la reconocen. Cualquiera que haya experimentado la liberación o haya sentido esa emoción salvadora en el momento justo, sabe que esto no es solo una idea. Es un lenguaje de lo invisible que se manifiesta precisamente cuando estamos listos para escuchar sin exigir explicaciones. Necesitamos confiar sin ver, sentir sin necesidad de demostrar. Y esto no es debilidad, es una inmensa fortaleza, la capacidad de percibir lo que va más allá de los ojos. Pero lo entiendo, de verdad. No siempre es fácil confiar en algo que no tiene forma. La mente duda, el ego cuestiona, y la sociedad nos ha enseñado desde pequeños a valorar la lógica por encima de la intuición. Nos han dicho que es peligroso seguir nuestras corazonadas, que debemos pensarlo 2 veces, calcularlo todo, anticipar cada riesgo, y, por supuesto, eso también tiene su valor. Pero el desequilibrio comienza cuando nos cegamos a la parte más sensible de la vida, cuando ignoramos este radar espiritual que nos guía con sutil precisión. Ahí reside una verdad oculta. Las señales siguen apareciendo. Somos nosotros quienes no las vemos, porque la conexión nunca se rompe, solo se atenúa, y recuperar esa conexión requiere una decisión, la decisión de mirar hacia adentro, de bajar el ritmo, de empezar a valorar esos momentos de pausa como ventanas a lo sagrado. No hay necesidad de convertirse en un ermitaño, ni aislarse del mundo, pero es esencial recuperar, aunque solo sea por unos minutos al día, el espacio de silencio, de respiración consciente, de presencia. Mucha gente no percibe las señales porque no se da cuenta de que vive con los ojos cerrados. Están tan absortos en las tareas cotidianas, los dramas externos y las comparaciones con la vida de los demás que pierden el contacto con su propia alma. Y cuando el alma queda relegada a un segundo plano, las advertencias de arriba no logran trascender. Pero cuando decides volver a mirar con más atención, todo empieza a cambiar. Es como limpiar una ventana empañada. Las señales siempre han estado ahí, pero solo ahora puedes verlas con claridad. Y cuando esa claridad llega, viene acompañada de una fuerte sensación de protección, de refugio, de certeza de que no estás solo, porque no lo estás, nunca lo has estado. El problema es que los ojos del alma, cuando se cierran demasiado tiempo, olvidan lo que significa ver, pero se pueden abrir de nuevo. Y cuando lo hacen, todo cambia. Escríbelo. Yo también estoy en este viaje, porque reconocer este estado de letargo espiritual es el primer paso hacia el despertar. Y en este despertar, comenzarás a darte cuenta de que las señales nunca han dejado de llamarte. Solo esperaban a que estuvieras listo para escucharlas. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque percibir una señal es solo el comienzo de la experiencia. El verdadero poder
reside en lo que haces con ella. Recibir una señal, por sutil que sea, es un acto de comunicación entre dos mundos. Es como si el universo te susurrara algo solo para ti, ofreciéndote guía, protección, un toque silencioso que puede cambiar el rumbo de tu vida. Y cuando eso sucede, ignorarlo es desperdiciar una oportunidad divina de transformación. El primer impulso, la mayoría de las veces, es dudar. La mente busca una explicación, busca lógica, evidencia, certeza, pero las señales no siguen ese camino. No convencen al intelecto, sino que conmueven al espíritu. Así que cuando sientas que algo no está bien o que hay una advertencia, aunque no puedas explicarla, lo mejor que puedes hacer es detenerte. Simplemente detente. Respira hondo, aléjate del ruido del mundo y sumérgete por un momento en lo que sientes. Este acto de detenerte a escuchar a tu corazón es más poderoso de lo que parece. Le demuestra al universo y a ti mismo que estás dispuesto a escuchar, a confiar, a respetar lo invisible. Y en este momento de escucha interior, algo comienza a organizarse dentro de ti. Las emociones se calman, la claridad aumenta y casi siempre la respuesta aparece. No siempre como un pensamiento directo, a veces llega como una paz repentina, un alivio, un no sé por qué, pero ahora sé qué hacer. Y cuando llegue esa claridad, confía en ella. No intentes negociar con ella. No justifiques demasiado. Confía en tu intuición. Es el canal por el cual se manifiesta la sabiduría divina. Y sí, puede que a otros les parezca extraño. Quizás no puedas explicar exactamente por qué cambiaste de opinión, por qué decidiste no ir, por qué tomaste una decisión diferente. Pero no necesitas justificar lo que tu alma comprende. Quienes viven con propósito saben que no todo tiene explicación y que las mejores decisiones de la vida no siempre tienen sentido al principio. Y si, después de escuchar y confiar, algo en tu interior se calma, da las gracias, con humildad, con reverencia. Un gracias silencioso puede ser más poderoso que cualquier oración memorizada, porque es un gracias que nace de la verdad, que reconoce que te han visto, que alguien o algo te cuida de una manera que va más allá de la lógica. La gratitud abre aún más los canales de la percepción espiritual. Quienes dan las gracias fortalecen la conexión, y cuanto más reconoces, más señales percibes. Otro gesto importante es compartir, no como alguien que intenta convencer, sino como alguien que busca inspirar. Cuando compartes tu experiencia con alguien, aunque parezca pequeña, siembras en él una semilla de sensibilidad espiritual. Puede que aún no esté listo para comprender, pero el simple hecho de escuchar despierta algo en él. Y si lo cuentas con sinceridad, sencillez y verdad, tu historia resonará, tendrá sentido, e incluso podría ser la señal que esa persona necesitaba en ese momento. Compartir también te impacta, porque al verbalizarlo, fortaleces tu propia fe. Es como si la historia cobrara peso, sustancia y realidad. Lo que antes era solo una sensación se convierte en una experiencia, y cada vez que lo recuerdas, ese recuerdo te reconecta con esa fuerza invisible que te protegió. Es como si te dijeras a ti mismo, me cuidaron, me guiaron, no estoy solo. Esta es la clase de certeza que nadie te puede quitar, porque no se aprendió, se vivió, y quien experimenta algo así nunca vuelve a ver la realidad de la misma manera. Todo cambia, las decisiones cambian, las relaciones cambian, incluso la forma en que gestionas el tiempo y el silencio cambia, porque ahora sabes que no necesitas entenderlo todo para confiar, que no necesitas ver para seguir, que las señales existen y están más cerca de lo que crees. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí, porque reconocer el valor de una simple señal puede ser el primer paso hacia una nueva forma de transitar el mundo, una forma más conectada, más consciente y más ligera. Y cuando caminas con esta conciencia, incluso los desvíos se convierten en parte del camino correcto. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una pregunta silenciosa que habita en el corazón de muchas personas. ¿Siguen actuando los ángeles hoy en día? ¿Será posible que, en este mundo tan lleno de caos, prisa y distracciones, estas sutiles presencias sigan entre nosotros, obrando milagros invisibles? La respuesta
por simple que parezca, es poderosa. Sí, siguen actuando, cada día, a cada instante, en silencio, pero con un poder que transforma destinos. Y lo más sorprendente es que a menudo ni siquiera te das cuenta de que has sido protegido. Lo que parecía un simple retraso en el tráfico, una llamada que te hizo esperar más, un cambio de planes de última hora, podría haber sido la intervención directa de un ángel. No necesitan aplausos ni reconocimiento. Su misión es pura: preservar, guiar, guiar. Y lo hacen con tanta delicadeza que si tus sentidos no están alerta, podrías notarlo solo después de que el peligro haya pasado, si es que lo notas. Es como si una red silenciosa de cuidado se cerniera sobre nuestro camino, una fuerza que respeta nuestro libre albedrío, pero siempre está alerta, lista para intervenir cuando se acerca el peligro. Y lo más hermoso es que esta protección no depende del mérito, la religión ni de rituales complejos. Sucede porque importas, porque tu vida vale, porque incluso en tus defectos hay una luz dentro de ti que merece permanecer encendida. Los ángeles no necesitan ser vistos para ser reales. No necesitan aparecer físicamente para formar parte de nuestra historia. Están presentes entre líneas, tras bambalinas de la vida. Son esa paz que llega de repente en medio del caos, esa idea que surge de la nada y resuelve un problema, esa sensación de que te cuidan incluso sin saber quién. Y quizás la mayor revelación aquí sea precisamente esta. Los ángeles siguen actuando porque el mundo necesita, más que nunca, intervenciones divinas. Vivimos en tiempos en los que todo parece fuera de lugar, donde el dolor es más evidente, las emociones más confusas y la esperanza a veces flaquea. Pero es precisamente en este escenario que estas presencias se vuelven aún más necesarias, porque nos recuerdan que hay un orden superior, un plan tras el plan, una sabiduría que guía, incluso cuando todo parece incierto. Pero para darte cuenta de esto, necesitas cultivar una nueva mentalidad, una forma de vivir más conectada con lo invisible. No se trata de buscar señales por todas partes, sino de estar dispuesto a sentirlas, porque cuando te abres a esto, el mundo cambia. Las pequeñas cosas empiezan a cobrar significados más profundos. La vida cotidiana se convierte en escenario de milagros. Las sincronicidades aumentan. Tomar decisiones se vuelve más fácil. La intuición se fortalece. Y, sobre todo, surge en ti una silenciosa certeza de que estás siendo guiado. Esta es la transformación que comienza en tu interior. Un cambio sutil, pero con un impacto enorme. Porque cuando crees que no estás solo, tu actitud cambia. Te vuelves más amable, más presente, más seguro, e incluso cuando surgen desafíos, porque surgirán, los enfrentas con una actitud diferente, porque sabes que hay una presencia contigo, un apoyo invisible, un cuidado constante. Y a veces, todo lo que los ángeles necesitan para actuar con más fuerza es precisamente esto: que los reconozcas, que digas en tu interior: sé que estás conmigo. Porque este simple gesto de reconocimiento fortalece la conexión. Y con esta conexión viva, muchas cosas empiezan a fluir de forma diferente. Los caminos se abren, los lazos se restauran, los miedos se disuelven, y la vida cobra una nueva luminosidad. Escríbelo. Yo también estoy en este viaje, porque este viaje con lo invisible no se hace solo en silencio, sino en unión. Y cuando compartimos esta percepción, la luz se expande, y lo que antes era solo intuición, se convierte en confirmación. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior conectó con este mensaje. Y eso para mí dice mucho. Sabes, cuando accedemos a este tipo de conversación, cuando nos permitimos sentir, reflexionar y dar cabida a estas sutiles señales de vida, algo empieza a moverse en tu interior. Y si este contenido te trajo claridad, aceptación o incluso esa sensación de esperanza que necesitabas, considera suscribirte al canal. Este espacio fue creado para eso, para quienes buscan más que respuestas, buscan significado. Y si este video te llegó a leer corazón, por favor dale a me gusta. No solo ayuda al canal, sino que también demuestra que esta conexión es valiosa, que este tipo de contenido merece seguir llegando a quienes lo necesitan.
Y cuéntame en los comentarios si lo viste completo. Escribe, estoy contigo hasta el final. Será hermoso ver cuántas almas han llegado hasta aquí juntas. Aquí hay un video que complementa todo esto de una manera especial. Haz clic y sígueme. Nuestra conversación aún no termina.